economía. David Miazo está con nosotros, economista. Ustedes saben que la inflación fue del 2,7. Finalmente cerró diciembre al 117. 117,8. Y es una ventaja en términos, por supuesto, comparativos con el año anterior y con una perspectiva que nos hace pensar en lo que dice el gobierno, probable del 25% para el 25%. Sí, incluso más bajo. ¿Más bajo? Porque vos calculás que el 25% es un promedio mensual del 2%. Y ya estamos pensando en un promedio, en un 2 para enero. Y falta toda la baja hacia adelante. Ajá. Entonces, probablemente estemos pensando más cerca del 20% y nos deja cerca del 18% que el gobierno había puesto en el presupuesto. En ese momento nos pareció una locura. Hoy nos parece bastante factible. Así que creo que es bastante buena la perspectiva inflacionaria, a lo cual se le suma lo que anunció ayer el Banco Central, donde se baja la devaluación mensual o la suba mensual del tipo de cambio oficial al 1% desde el 2% que tenía, lo cual a lo que se le llama el sector de transables, que son los bienes que se importan y se exportan, ya le baja el ritmo mensual de suba de precios. Ahora, respecto al dato, dio un poco más, estimo que tiene que ver con una cuestión de estacionalidad, pero siempre el presidente Javier Milei hace hincapié en lo que es la inflación núcleo, que es lo que anticipa, digo, ¿qué es lo que pudieron ver en este informe, el desagregado y respecto a los rubros, ¿no? Por ejemplo, alimentos, que es uno de los que más importa. Bueno, dio el 2,7, que era un poquito más del 2,4 del mes anterior, e incluso encima del 2,5 que mencionó Milei como punto de decisión si se bajaba el Kronen al 1 o al... Estamos o no. analizando nada, ¿no? Sí, estamos en el 0,2, ¿no? Bueno, eso era una cosa que te quería mencionar. Estamos hablando para todo el 25, el 2025, entre el 20% y el 25%, y fueron las inflaciones de diciembre y enero del año pasado, o sea, diciembre del 23 y enero del 24, mensuales. Ahora, la de 25 y 20. La de diciembre del 23 fue 25,5. Por eso, y 25 terminamos y diciembre 20 de del enero. 2,7. Claro, y ahora estamos hablando de 20 o 25 25 con para la todo el año. devaluación que hicieron en ese momento fuertemente, exacto. que en algún momento se discutió, pero del peso. Exacto. Ahora tal esta cual. disminución del ritmo de devaluación del dólar, digamos. ¿Cuál es el impacto que tiene en la economía del trabajador, del asalariado en el día a día? Mira, yo lo partiría en dos. La buena noticia y el riesgo, digamos. La buena noticia, en general, es para los trabajadores, es para los consumidores, es para todos nosotros que vemos crecer nuestros ingresos en dólares. Sobre todo a medida que se van recuperando, porque al principio uno decía, bueno, ¿para qué quiero más ingreso en dólares si tengo más costo en dólares? Eso también es cierto, pero lo cierto es que en un contexto de recuperación también se recupera el poder de compra de todos los bienes durables, desde una computadora, un teléfono, viajes, inmuebles, autos, ¿no? Entonces el asalariado empieza a recuperar poder de compra en general de bienes durables. O sea que ese es el buen dato y es lo que vamos a ir viendo junto con una recuperación real del salario. Si bien todavía estamos, el último dato que tenemos, octubre, estamos -7 respecto al 2023. Desde marzo fue el piso, los salarios están más 15%, ¿no? O sea que se vienen recuperando. Entonces, ese es el buen dato, digamos, de un tipo de cambio relativamente bajo. Se recupera el salario en dólares y recupera el poder de compra. El riesgo es macroeconómico, porque el tipo de cambio se atrasa. Hoy, una medida que de hecho lo publica el Banco Central, que es el índice de tipo de cambio real multilateral, compara tipo de cambio e inflación de Argentina y de sus principales socios comerciales, están en niveles del año 98, plena convertibilidad, antes de la devaluación del real que sucedió en ese verano del 98-99. O sea, estamos 5% por encima que después de la devaluación. ¿Te puedo consultar? La otra pregunta me quedó inconclusa respecto al tema de los alimentos. Digo, para entender, porque lo que nosotros históricamente vemos en función a la inflación es que los distintos rubros siempre del promedio están todos por encima del promedio. Lo que vemos en este último tiempo que son 4 rubros que están por encima y todos los demás por debajo. ¿Eso qué significa respecto al cómo se pisaron los precios de las tarifas y demás? ¿Cómo es esa evolución? Bueno, ahí tenemos, si querés, el buen dato. Dijimos 117,8 de inflación para todo el 24, regulados fue el 200. Es decir, que esta inflación se dio con una recomposición de los servicios, de las tarifas de los servicios públicos, y de hecho, es lo que estás diciendo vos, vimos durante todo el año servicios corriendo por encima del promedio y bienes corriendo por debajo del promedio. Los principales bienes que tienen peso en el IPC son los alimentos.
que durante todo el año estuvieron corriendo por debajo de inflación, incluso este mes, que fue 2,7 promedio versus 2,2. De hecho, lo que más, si mirás el gráfico de los distintos elementos que configuran la inflación del 2,7, lo más alto son los servicios, ¿no? Exacto. Es lo que sucedió durante todo el año, que tiene parte de efecto de recomposición de tarifas después de haber estado pisado durante muchos años, y parte que empieza a jugar en esta última parte del año, salarios. Salarios que venían muy retrasados, que se empiezan a recuperar contra la inflación, y son todos, muchos de los componentes, alta parte de su composición de costos, salarios. Entonces, claro, es la inflación, si quieren, le podemos llamar buena, porque viene del lado de alguna recomposición de salarios y no de otro lado. Así que eso es lo positivo. Y lo segundo positivo, perdón, de alimentos corriendo por debajo del promedio, es algo que ya empezamos a ver en la pobreza. Ah, claro. Porque en la canasta básica total, claro, sí, alimentos tiene mayor ponderación que la que tiene en el IPC. Análisis, ¿no? Sí. Es que la canasta básica lo que define es quién es pobre y quién es indigente. Exacto. Claro. O sea, canasta básica alimentaria es nivel de indigencia, canasta básica total es nivel de pobreza. De hecho, la pobreza en la Argentina está sobre todo medida a partir de alimentación, ¿no? Exacto. La canasta básica. Eso empieza, y alimentos lo medimos contra inflación total, lo digamos, promedio, ¿no? Sí. Entonces, ahí salarios contra alimentos ganan mucho poder de compra y tiene su efecto después sobre los indicadores de pobreza. David, ayer habló justamente después de que conoció este dato el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y habló de que hay una falsa sensación de estabilidad. ¿Es así? ¿Es real? ¿Hay una estabilidad? Porque vos hablas con la mayoría de las personas y te dicen, por lo menos voy al súper y todas las semanas las cosas me cuestan lo mismo, hablando de alimentos y demás. ¿Es real? ¿Es ficticia? ¿Estamos en una burbuja? ¿Cuál es el análisis que haces vos? A ver, la estabilidad creo que es indudable desde el punto de vista de tipo de cambio. Estamos hoy con el mismo tipo de cambio de enero del año pasado, ¿no? O sea, la estabilidad de la inflación y las perspectivas hacia adelante. Ese dato me gustaría remarcarlo. O sea, tenemos el tipo de cambio de hace un año, exactamente. De hace un año, con 17,8 de inflación al medio. O sea, con el 100, cuando debería ser el doble para no haber perdido, si querés, en términos reales. O sea que la estabilidad es indudable. Cambiaria, que en Argentina es un gran termómetro, cambiaria y de precios, y yo no creo que hoy sea una burbuja en el sentido de que recién hablamos de perspectivas de inflación de 20% para todo el 25%. Claro. Así es, y miramos, por ejemplo, tipo de dólar futuro, para hablar de la estabilidad cambiaria, dólar futuro nos está marcando 1.240 para diciembre de este año, claro, lo cual es una suba promedio mensual del 1,5, incluso por encima del 1 Correcto, que planteó el gobierno. O sea que estabilidad cambiaria y estabilidad de precios es indudable. Tiene sus riesgos porque parte de esa estabilidad se logró lo que decíamos recién, en base a pisar el tipo de cambio oficial. Por el momento ese riesgo no está a punto de explotar, pero es un riesgo latente. Cuando uno habla con equipo del gobierno y le dice, che, este riesgo existe, o sea, ustedes son conscientes porque están viendo los mismos datos que estamos viendo todos, la apuesta del gobierno es, esta vez sí va a funcionar porque tuvimos muchos otros periodos de atraso de tipo de cambio. Sí. O sea, claro, esta vez va a funcionar porque este nivel de tipo de cambio se da con un superávit fiscal sin emitir y una estabilidad monetaria sin emitir pesos y con el superávit energético. Por ejemplo, la estimación de balanza comercial energética para el 25 es de 7.000 millones de dólares, 7.400 millones de dólares positiva. Clarísimo. En 2015 era 4.600 negativa. O sea, ahí tenés 12.000 millones de dólares de diferencia que te pueden sostener un tipo de cambio bajo. David, muchas gracias por venir. Un gusto conversar con ustedes. Nos vamos a Ezeiza, Tomás Díaz Cueto en uno de los